susurradas en ASMR. Hoy seguimos leyendo Emma de Jane Austen, capítulo 52. Espero que os guste. Para Emma fue un gran consuelo ver que Harriet estaba tan deseosa como ella de evitar encontrarse. Sus relaciones ya eran bastante penosas por carta. Cuánto peor hubieran sido, pues, de haber tenido que verse. Como puede suponerse, Harriet se expresaba prácticamente sin hacer ningún reproche, sin dar la sensación de que se considerase ofendida, y sin embargo Emma creía advertir en su actitud un cierto resentimiento o algo que estaba muy próximo a ello, y que aún aumentaba sus deseos de que no tuvieran un trato más directo. Quizá todo eran imaginaciones suyas, pero ni un ángel hubiese dejado de sentir cierto resentimiento ante un golpe como aquel. No tuvo dificultades para que Isabela la invitase, y tuvo la suerte de encontrar un pretexto satisfactorio para pedírselo sin necesidad de recurrir a su inventiva. Harriet tenía una muela cariada y ya hacía tiempo que quería ir a un dentista. La señora John Knightley se manifestó encantada de poder serle útil. Toda cuestión relacionada con médicos despertaba en ella el mayor interés, y aunque no era aficionada a ningún dentista como al señor Wingfield, se mostró inmediatamente dispuesta a aceptar a Harriet en su hogar. Una vez se hubo puesto de acuerdo con su hermana, Emma lo propuso a su amiga, a quien resultó fácil convencer. Harriet iría a Londres. Estaba invitada por lo menos durante 2 semanas, y el viaje lo efectuaría en el coche del señor Woodhouse. Se hicieron todos los preparativos, se resolvieron todas las dificultades, y Harriet no tardó en llegar sana y salva a Brunswick Square. Ahora Emma podía ya gozar tranquila de las visitas del señor Knightley. Ahora podía hablar y podía escuchar, sintiéndose verdaderamente feliz, sin el aguijón de aquel sentimiento de injusticia, de culpabilidad, de algo aún más doloroso que la inquietaba cada vez que recordaba que no muy lejos de ella, en aquellos mismos momentos, sufría un corazón por unos sentimientos que ella misma había contribuido a desarrollar equivocadamente. Quizá no era muy lógico que Emma considerase tan distinto el que Harriet estuviera en casa de la señora Goddard o en Londres, pero al pensar que estaba en Londres se la imaginaba siempre distraída por la curiosidad, ocupada sin pensar en el pasado, sin ocasiones para encerrarse en sí misma. Emma no quería consentir que ninguna otra preocupación viniera a sustituir inmediatamente a la que había sentido por Harriet. Tenía ante sí una confesión que hacer en la que nadie podía ayudarla: el confesar a su padre que estaba enamorada. Pero por el momento no había que pensar en ello. Había decidido aplazar la revelación hasta que la señora Weston hubiese dado a luz. En aquellos momentos no quería causar aún más preocupaciones a las personas que quería, y hasta que llegase el momento que ella misma se había fijado, no quería amargarse con tristes pensamientos. Disfrutaría por lo menos de 2 semanas de tranquilidad y de paz de espíritu para paladear aquellos intensos y turbadores goces. Enseguida decidió que, tanto por deber como por gusto, dedicaría media hora de aquellos días de ocio espiritual a visitar a la señorita Fairfax. Debía ir, y sentía grandes deseos de verla. La semejanza de la situación
situaciones en que ambas se encontraban en aquellos momentos aún daba más valor a todos los demás motivos de buen entendimiento. Sería como un desagravio secreto, pero indudablemente el hecho de que ahora los proyectos para el futuro de las dos fueran tan similares no dejaría de aumentar el interés con que Emma acogería cualquier confidencia de Jane que Jane pudiese hacerle, y hacia allí se dirigió. Últimamente, en una ocasión había llamado en vano a aquella puerta, pero no había entrado en la casa desde la mañana del día que siguió al de la excursión a Box Hill, cuando la pobre Jane se hallaba en un estado tan lastimoso que la había llenado de compasión, a pesar de que entonces ni sospechaba el peor de sus sufrimientos. El miedo a no ser bien recibida la decidió, a pesar de que estaba segura de que la joven estaba en casa, a hacerse anunciar y a esperar en el pasillo. Oyó como Patty anunciaba su visita, pero no se produjo ningún revuelo como el que la otra vez la pobre la señorita Bates hizo tan claramente inteligible. No, solo oyó la instantánea respuesta de «haga el favor de decirle que suba», y un momento después salió a recibirla a la escalera la propia Jane, adelantándose apresuradamente a las demás, como si no hubiese considerado suficiente ningún otro género de acogida. Emma nunca la había visto con un aspecto más saludable, tan atractiva, tan bella. Todo en ella era equilibrio, alegría y efusividad. En su porte y en sus modales parecía rebosar de todo lo que hasta entonces le había faltado. Salió a su encuentro tendiéndole la mano y dijo en voz no muy alta, pero sí muy afectuosa: «Qué amable ha sido usted, señorita Woodhouse. No sé cómo expresarle. Espero que me crea. Usted sabrá disculparme porque ahora no encuentro las palabras». Emma quedó muy complacida y no hubiese tardado en encontrar ella las palabras adecuadas, de no contenerse al oír la voz de la señora Elton, que llegó desde el salón, incitándola a resumir todos sus sentimientos de amistad y de gratitud en un cariñosísimo apretón de manos. La señora Bates estaba conversando con la señora Elton. La señorita Bates había salido, lo cual explicaba la falta de revuelo a la llegada de la joven. Emma hubiese preferido que la señora Elton estuviese en cualquier otro lugar menos allí, pero estaba en disposición de tener paciencia con todo el mundo, y como la señora Elton la recibió con una deferencia poco habitual en ella, confió en que la conversación podría discurrir por cauces pacíficos. Emma no tardó en creer adivinar los pensamientos de la señora Elton y en comprender por qué también ella estaba de tan buen humor. La causa era la confidencia que acababa de hacerle la señorita Fairfax, ya que creía que ella era la única en saber algo que aún era un secreto para los demás. Emma creyó descubrir inmediatamente indicios de esta suposición en la expresión de su rostro, y mientras prestaba atención a la señora Bates y aparentaba escuchar las respuestas de la buena anciana, vio que ella, con una especie de ostentoso misterio, doblaba una carta que al parecer había estado leyendo en voz alta a la señorita Fairfax, y volvía a guardarla en el bolso metálico pintado de purpurina que tenía a su lado, mientras decía con significativos movimientos de cabeza: «Bueno, ya terminaremos cualquier otro día. A nosotras no nos faltarán ocasiones, y en realidad ya te he leído lo esencial. Solo quería demostrarte que la señora S. acepta nuestras disculpas y no se ha ofendido. Ya ves qué maravillosamente escribe.
aquellos versos. En este momento no me acuerdo de qué poemas son. Cuando a una dama se menta, todo lo demás no cuenta. Y ahora, querida, yo digo, cuando se menta, no a una dama, sino a... Pero, a buen entendedor, creo que hoy estoy de buen humor, ¿verdad? Pero lo que quiero es tranquilizarte respecto a la señora S. Ya veis que mi mediación la ha apaciguado, por completo. Y enseguida, cuando Emma se limitó a volver la cabeza para contemplar la labor que estaba haciendo la señora Bates, añadió en un cuchicheo: ¿Ya te has fijado que no he citado ningún nombre? Oh, no. Prudente y diplomática como un ministro de Estado, sé muy bien cómo llevar esas cosas. A Emma no le cabía la menor duda. Aquello era una ostentosa exhibición, repetida hasta la saciedad en todas las ocasiones posibles, de lo que ella creía un secreto para los demás. Después de que todas hubieran hablado en buena armonía durante un rato acerca del tiempo y de la señora Weston, de pronto vio que la señora Elton se dirigía inesperadamente a ella. ¿No le parece, señorita Woodhouse, que nuestra pícara amiguita se ha rehecho de un modo prodigioso? ¿No le parece que es una curación que hace mucho honor al señor Perry? Lanzando una significativa mirada de reojo a Jane. Sí, sí. Perry ha hecho que se repusiera en un tiempo increíblemente corto. Oh, si la hubiera usted visto como yo la vi en los días en que se encontraba peor. Y cuando la señora Bates dijo algo que distrajo la atención de Emma, añadió en un susurro: No diremos nada de la ayuda que hayan podido prestar a Perry. No diremos nada de cierto médico muy joven de Windsor. Oh, no. Perry se llevará toda la fama. Y al cabo de unos momentos volvió a empezar. Me parece, señorita Woodhouse, que no había tenido el placer de volverla a ver desde la excursión a Box Hill. ¡Qué excursión más agradable! A pesar de todo, en mi opinión, faltaba algo. Parecía como si hubiera alguien un poco malhumorado. Al menos eso fue lo que me pareció, pero pude muy bien equivocarme. Sin embargo, yo creo que salió lo suficientemente bien como para tentarnos a repetir la salida. ¿Qué les parece si volvemos a reunirnos los mismos y hacemos otra excursión a Box Hill mientras dure el buen tiempo? Tienen que venir los mismos, exactamente los mismos, sin ninguna excepción. Al poco rato llegó la señorita Bates y Emma no pudo por menos de sonreír al ver la perplejidad con que respondió a su saludo. Incertidumbre debida, según supuso, a que dudaba de lo que podía decir y estaba impaciente por decirlo todo. Muchas gracias, señorita Woodhouse. Es usted toda bondad. Yo no sé cómo expresarle. Sí, comprendo perfectamente los proyectos de nuestra querida Jane. Bueno, río, no es que quiera decir, pero se ha recuperado de un modo asombroso, ¿verdad? ¿Cómo sigue el señor Woodhouse? No sabe cuánto me alegro. Sí, le aseguro que no está en mis manos. Ya ve usted la pequeña reunión tan feliz que encuentra usted aquí. Sí, desde luego. Qué joven más encantador. Bueno, quiero decir, qué amable. Me refiero al bueno del señor Perry, tan atento para con Jane, y por su efusividad, por
sus extraordinarias manifestaciones de gratitud y de alegría al ver que la señora Elton les había visitado. Emma dedujo que en la vicaría se habían mostrado un tanto resentidos por la decisión de Jane y que ahora se habían allanado los obstáculos. Y tras unos cuantos cuchicheos más, de los que Emma no pudo enterarse de nada, la señora Elton, hablando en voz más alta, dijo: «Pues sí, ya ve que aquí estoy, mi buena amiga, y hace ya tanto rato que he venido que antes que nada considero necesario dar una explicación. Pero la verdad es que estoy esperando a mi dueño y señor. Me prometió que vendría a buscarme y aprovecharía la ocasión para saludarlas». ¿Qué dice usted? ¿Que vamos a tener el gusto de recibir la visita del señor Elton? Eso sí que se lo agradeceremos, porque yo ya sé que a los caballeros no les gusta hacer visitas por la mañana y el señor Elton está tan ocupado. Pues sí, le aseguro, señorita Bates, que lo está mucho. En realidad está ocupado todo el día, desde la mañana a la noche. Es incontable la gente que va a verle por una razón u otra. Magistrados, superintendentes, capilleres, todos quieren pedir su opinión. Parece que no sepan hacer nada sin él, hasta el punto que yo muchas veces le digo: «Francamente, es mejor que te molesten a ti que a mí. Yo solo con la mitad de todos estos importunos ya no sabría dónde tengo mis lápices ni mi piano». Aunque la verdad es que no creo que las cosas pudieran ir peor, porque he abandonado completamente, de un modo imperdonable, el dibujo y la música. Me parece que hace 2 semanas que no he tocado ni una nota. Sin embargo, va a venir, se lo digo yo. Sí, él tiene intención de saludarlas a todas. Y poniéndose la mano junto a la boca como para evitar que Emma oyese sus palabras, añadió: «Es para darles la enhorabuena, ¿saben? Oh, sí, es algo completamente indispensable». La señorita Bates se esponjó de felicidad. Me prometió que vendría a buscarme tan pronto como terminara de hablar con Knightley, porque él y Knightley han tenido que reunirse para asuntos muy importantes. El señor Elton es el brazo derecho de Knightley. Emma no hubiese sonreído por nada del mundo y se limitó a decir: «¿Ha ido a pie a Donwell el señor Elton? Pues habrá pasado calor». «Oh, no, la entrevista era en la hostería de la Corona, una de esas reuniones periódicas. También estarán con ellos Weston y Cole, pero solo vale la pena hablar de los que lo dirigen. Estoy segura de que tanto el señor Elton como Knightley saben muy bien lo que se hacen». «¿No se equivoca usted de día?», preguntó Emma. «Yo casi estoy segura de que la reunión de la Corona no se celebrará hasta mañana. El señor Knightley estuvo en Hartfield ayer y dijo que iba a ser el sábado». «Oh, no, seguro que la reunión es hoy», fue la brusca respuesta que demostraba la imposibilidad de que la señora Elton cometiese ninguna equivocación. «Estoy convencida», siguió diciendo, «de que tiene más conflictos en todo el país. En Maple Grove ni siquiera sabíamos lo que eran esas cosas». «Es que su parroquia debía de ser pequeña», dijo Jane. «Pues mira, querida, eso no lo sé, porque nunca oí hablar de la cuestión. Pero se ve por lo pequeña que es la escuela, que según dice usted, está dirigida por su hermana y por la señora Breach, la única escuela que hay y que solo tiene 25 niños. ¡Ah! ¡Qué lista eres! Tienes toda la razón. ¡Qué inteligencia más despierta la tuya! Te digo, Jane, que de las dos saldría una mujer perfecta. Con mi vivacidad y tu solidez lograríamos la perfección. Y no es que yo me atreva a insinuar que no haya personas que ya te consideren perfecta, pero
no añadamos ni una palabra más. Prudencia, que parecía innecesaria. Jane estaba deseando hablar, no con la señora Elton, sino con la señorita Woodhouse, como ésta veía claramente. Su voluntad de prestarle más atención, dentro de lo que permitía la cortesía, no podía ser más evidente, aunque en la mayoría de las ocasiones no pudiese manifestarse más que por medio de miradas. Hizo su aparición el señor Elton. Su esposa le recibió con su característica y chispeante vivacidad. «Vaya, muy bonito, hacerme venir hasta aquí para que esté molestando a mis amigos, y tú apareces mucho más tarde de lo que me habías dicho que vendrías. Ay, estás tan seguro de tener una esposa sumisa. Ya sabías que no iba a moverme hasta que apareciese mi dueño y señor. Y aquí me he estado una hora entera, dando ejemplo a estas jóvenes de auténtica obediencia conyugal, porque, quién sabe, a lo mejor no van a tardar mucho en tener que practicar esta virtud». El señor Elton estaba tan acalorado y tan cansado que dio la impresión de que con él su esposa estaba desperdiciando su ingenio. Antes que nada tenía que saludar a las demás señoras, y luego lo primero que hizo fue lamentarse del calor que había pasado y de la caminata que había hecho inútilmente. «Cuando llegué a Donwell», dijo, «resultó que Knightley no estaba allí. ¡Qué raro! No puedo explicármelo. Después de la nota que le envié esta mañana y de la respuesta que me devolvió diciéndome que estaría seguro en su casa hasta la 1. «Donwell», exclamó su esposa. «Mi querido señor Elton, tú no has estado en Donwell. Querrás decir la corona. Debes de venir de la reunión de la corona». «No, eso será mañana. Y precisamente quería ver a Knightley hoy para hablarle de la reunión. Uf, esta mañana hace un calor espantoso. He ido andando a campo a través, hablando en un tono ofendido, y aún he pasado mucho más calor. Y luego, para no encontrarle en casa, les aseguro que estoy muy enojado, y sin dejar ninguna disculpa ni una nota. El ama de llaves me ha dicho que no sabía que yo tuviera que venir. Qué extraño es todo esto. Y nadie sabía dónde había ido. Quizás a Hartfield, quizás a Abbeymill, quizás a los bosques. Señorita Woodhouse, eso no es propio de nuestro amigo Knightley. Usted se lo explica». Emma se divertía asegurando que realmente era muy raro y que no sería ella quien intentase defenderle. «No puedo comprender», dijo la señora Elton, sintiendo la ofensa como debía sentirla una buena esposa. «No puedo comprender cómo ha podido hacerte una cosa semejante. Precisamente él, la última persona del mundo que yo hubiese esperado que tuviese un olvido así. Mi querido señor Elton, por fuerza ha tenido que dejarte un recado, estoy segura. Ni siquiera Knightley ha podido hacer una cosa tan disparatada, y los criados se han olvidado. Puedes estar seguro de que eso es lo que ha ocurrido, y es muy probable que haya ocurrido así por los criados de Donwell, que, según he podido observar muy a menudo, son todos muy torpes y descuidados. Por nada del mundo quisiera yo tener a mi servicio a un criado como Harry. Y en cuanto a la señora Hodge, Wright la tiene en muy mal concepto. Prometió a Wright una receta y nunca se la envía. Cuando estaba cerca de Donwell», siguió diciendo el señor Elton, «encontré a William Larkins y me dijo que no iba a encontrar su amo en casa, pero yo no le creí. William parecía más bien de mal humor. Me dijo que no sabía lo que le pasaba a su amo en estos últimos tiempos, pero que no había modo de sacarle ni una palabra. O no tengo nada que ver con las quejas de Williams, pero es que era muy importante que viese hoy mismo al señor Knightley, y por lo tanto es un contratiempo muy
para mí haber hecho la caminata con este calor. Total, para nada. Emma comprendió que lo mejor que podía hacer era volver enseguida a su casa. Con toda seguridad, en aquellos momentos alguien le estaba esperando allí. Quizás así pudiera lograrse que el señor Knightley fuera más amable con el señor Elton, sino con William Larkins. Al despedirse, se alegró mucho de ver que la señorita Fairfax salía con ella de la estancia para acompañarla hasta la misma puerta de la calle. Se le ofreció así una oportunidad que aprovechó inmediatamente para decir: tal vez es mejor que no haya habido ocasión de no estar en compañía de otros amigos. Me hubiese visto tentada a abordar algún asunto, a hacer preguntas, a hablar con más franqueza de lo que quizás hubiese sido estrictamente correcto. Comprendo que sin duda hubiera sido impertinente. Oh, exclamó Jane, ruborizándose y mostrando una incertidumbre que a Emma le pareció que le sentaba infinitamente mejor que toda la elegancia de su habitual frialdad. No había ningún peligro. El único peligro hubiese sido que yo la aburriese. No podía usted hacerme más feliz que expresando un interés. La verdad, señorita Woodhouse, hablando ya con más calma, soy muy consciente de que he obrado mal, muy mal, y por eso mismo me resulta mucho más consolador el que aquellos de mis amigos cuya buena opinión vale más la pena de conservar no están enojados hasta el punto de que no tengo tiempo para decirle ni la mitad de lo que querría explicarle. No sabe lo que deseo disculparme, excusarme, decir algo que me justifique. Creo que es mi deber, pero por desgracia, si a pesar de su comprensión no puede usted admitir que seamos siendo amigas. Oh, por Dios, es usted demasiado escrupulosa, exclamó Jane efusivamente cogiéndole la mano. No tiene que darme ninguna excusa, y todo el mundo a quien podría usted pensar que se las debe está tan satisfecho, incluso tan complacido. Es usted muy amable, pero yo sé cómo me he portado con usted, de un modo tan frío, tan artificial. Estaba siempre representando mi papel. Era una vida de disimulos. Ya sé que ha tenido que disgustarse conmigo. Por Dios, no diga nada más. Yo pienso que todas las excusas debería dárselas yo. Perdonémonos ahora mismo la una a la otra, y es mejor que lo que tengamos que decirnos lo digamos lo antes posible. Y creo que en eso no vamos a perder el tiempo en cumplidos. Supongo que habrá tenido buenas noticias de Windsor. Muy buenas. Y las próximas semanas y las próximas supongo que serán que vamos a perderla, no, precisamente ahora que empezaba a conocerla. Oh, de eso todavía no puede pensarse en nada. Me quedaré aquí hasta que me reclamen el coronel y la señora Campbell. Quizá todavía no puede decirse nada, replicó Emma sonriendo, pero si no me equivoco, ya tiene que pensarse en todo. Jane le devolvió la sonrisa mientras contestaba: sí, tiene razón, ya hemos pensado en ello, y le confesaré, porque estoy segura de su discreción, que ya está decidido que el señor Churchill y yo viviremos en Enscombe. Por lo menos habrá 3 meses de luto riguroso, pero una vez haya pasado este tiempo, espero que ya no haya que esperar nada más. Gracias, muchas gracias. Eso es justamente lo que yo quería saber con certeza. Oh, si supiese usted cuánto me gustan las situaciones francas y claras. Adiós, adiós. Y con esto termina el capítulo 52 de Emma de Jane Austen. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero que os haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en el siguiente vídeo.